que guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hace, que la Nación se lo demande. Sí, protesto. Muy bien. Ayer se hizo historia. Esta imagen que acabamos de observar precisamente se trata de una historia que, pues de algún modo, y a tirones, empezó hace 62 años. Luego de 3 rondas de votaciones en la que al final compitió únicamente contra el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Norma Lucía Piña Hernández fue electa presidenta de los órganos que integran el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Se convirtió así en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del país. Más adelante vamos a tener la crónica completa de la votación y el repaso histórico de las mujeres en la labor de la justicia. Y ahora sí les saludamos de manera formal. Gracias por iniciar la mañana con nosotros. Es martes, ya ahora sí sentimos que arrancó la semana. Nuevo año también, mucha información. Quédese con nosotros, le invito para que nos acompañe hasta las 8 de la mañana. Estaremos con usted, si así nos lo permite, en el 3.1 de Imagen Televisión, si es que nos ve en redes sociales también. Gracias por su compañía y por los mensajes que nos deja en sus redes sociales. También estamos esperando en nuestras redes sociales su participación. Y mire, ayer en la parroquia de San Martín de Porres, esto en León, Guanajuato, fueron veladas la mayoría de las personas que murieron en este accidente lamentable que sucedió ahí en Compostela, en Nayarit, este accidente de autobús. Ayer le platicábamos aquí de las 15 personas que fallecieron, 10 eran integrantes de una misma familia, la familia Belmonte. Imagínense perder a 10 integrantes así. Qué trágico, qué lamentable de verdad, y nuestro abrazo, por supuesto, estamos con la familia Belmonte que perdió a tantos de sus integrantes, pero bueno, ellos estaban de vacaciones en Guayabitos y el viernes, el día del accidente, regresaban a casa. Sobre los lesionados, 37 de los 47 ya fueron trasladados a clínicas del IMSS y al Hospital General de León. Hoy, al mediodía, se llevarán a cabo los funerales de los fallecidos. Estas son las palabras de la señora Rosa María, quien tiene familiares muertos y heridos. No la pueden creer que sus tíos están muertos, sus papás, sus mamás. Mi hija está fracturada de la columna, la van a operar porque no se puede mover. Se fue con mi otro hijo, que también está un poquito menos fracturado, pero también. Y en más de este caso, mire, dentro de estas 15 personas que murieron está el chofer del autobús, a quien las víctimas, bueno, las familias de las víctimas culpan por este accidente, de la volcadura. Aunque en un inicio se dijo que el incidente se debió a una falla en los frenos, algunos de los lesionados declararon que conducía a exceso de velocidad, versión que fue confirmada por la Fiscalía General de Nayarit luego de realizar los peritajes correspondientes. Mi hermana dice que el chofer iba bien recio, porque ella haga de cuenta que todos, bueno, me platicó ella que ellos iban dormidos y ella no, hasta que empezó el chofer le empezó a pisar porque iban 2 choferes. Me comentó que iban 2 choferes, que iba el hijo y el papá, y se estaban turneando y que le dieron el cargo al hijo y fue cuando... ¿Y le pisó de más? Sí. Y de esta tragedia nos vamos al motín en el Cerezo 3 de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Aquí le reportamos esta situación ayer. Ahí se fugaron 30 presos, murieron 10 custodios que fueron asesinados y 7 reos. Autoridades federales confirmaron que todo se debió, pues fue provocado, vaya, para buscaban liberar a Ernesto Alfredo Piñón, alias El Neto, líder del grupo criminal Los Mexicles, quien a pesar de tener una sentencia de 224 años y estar considerado como peligroso,
estaba en este penal. ¿Cómo podemos explicar eso? Estaba en un penal de mediana seguridad a pesar de esa condena, y así muchos de los reos, ¿eh? Ante esta situación, ¿qué dijo la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez? Hizo un llamado a todos los estados para que eviten incidentes similares y ponderen cuándo es necesario solicitar el traslado de reos a penales de máxima seguridad. Estamos en la mejor disposición siempre del apoyo, de traernos de los penales estatales a los federales, porque además es un mandato que tenemos por parte del señor presidente de siempre estar en el apoyo de estos lugares. Y claro que hace falta que algunos estados trabajen de mejor manera en los penales estatales. Nosotros decimos que la mejor manera para que no sucedan estos hechos es prevenir. Y las autoridades también confirmaron que dentro del penal estatal de Ciudad Juárez había celdas con servicios de lujo, armas, dinero y drogas. O sea, hasta hoy dan a conocer esta información luego de este motín, cuando hay imágenes de adentro, precisamente de este penal, en una fiesta, en una gran fiesta que hubo ahí. No nos sorprende, la verdad, es un secreto a voces que ocurre en casi todas las cárceles del país por la corrupción precisamente en el sistema penitenciario. Y bueno, los integrantes del cártel de los Mexicles tenían en sus celdas un jacuzzi, tenían cajas fuertes, más de $1 millón ahí, casi 100 celulares, muebles de lujo, pantallas, todo, absolutamente todo lo que necesitaban para hacer fiestas. Vivían a lo grande ahí adentro del penal. Vámonos ahora a Zacatecas, también jornadas violentas. En Zacatecas ya no nos parece extraño, ¿verdad? Lamentablemente, civiles fuertemente armados atacaron a policías estatales cuando se dirigían a una denuncia ciudadana ahí en el municipio de Loreto. Los 4 agentes lograron repeler la agresión y luego de esta balacera lograron darse a la fuga. Zacatecas, recordemos, es uno de los estados que tiene más agresiones a policías. Es el registro que existe. Tan solo el año pasado, por ejemplo, fueron asesinados 52. Pues lamentablemente, como les he dicho, pues nos están agrediendo a nuestras unidades debido a los resultados que se han obtenido. Pero seguimos con el operativo, no bajamos la guardia. Se ha hablado con el personal para que fortalezcan la seguridad, para fortalezcan sus situaciones donde se desempeñan a efecto de evitar que se presenten alguna sorpresa por parte de los delincuentes. En otra información nos vamos a Vietnam porque cientos de socorristas en este lugar intentaron rescatar a un niño que cayó, imagínense nada más, en un pozo de 35 metros de profundidad. Una historia más que se repite. El pequeño de 10 años habría caído mientras buscaba chatarra en una obra de construcción. Se trata del hueco de un pilar de cemento abierto como parte de un nuevo puente en una provincia al sur del país. Mientras bombean oxígeno al agujero, equipos de rescate también intentan perforar y ablandar el suelo circundante para tratar de salvar al niño. Recordemos que cada movimiento que hagan podría ocasionar un colapso y bueno, pues una terrible consecuencia. Ojalá y se pueda salvar este pequeñín. Y esta mañana saludamos también con muchísimo gusto a Giselle Lara. ¿Cómo estás, Gigi? Muy buenos días, querida Cristal. Pues ya son las 5:57, momento de ir a la pregunta de esta mañana. Recuerden que es muy importante su opinión. Ejército y Marina deberían hacerse cargo de los penales federales y estatales. Recuerde que tenemos 2 opciones, sí o no. ¿Qué opina usted? Recuerda que nos pueden buscar a través de las redes sociales en @ImagenSea, en Facebook, Twitter e Instagram. Regresamos contigo, Cris. Gracias, Giselle. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, elección histórica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque por primera vez una mujer estará a cargo del tribunal por los próximos 4 años. Mire, ha sido una carrera difícil y heroica la de las mujeres que han llegado a ser ministras de la Corte. Solo 14 en 200 años de existencia. Al regresar de la pausa haremos un recuento y platicaremos más al respecto, así que no se vaya. Continuamos con las noticias. Ayer al mediodía, los 11 ministros de la Suprema Corte tomaron una decisión histórica. 6 votos decidieron que Norma Lucía Piña fuera electa como presidenta de la Corte y con ello la primera mujer al frente del Poder Judicial. La Corte resolvió su encrucijada. Luego de 3 rondas de votación, eligió quién presidirá ese tribunal por los próximos 4 años
y decidió que fuera una elección histórica. Norma Lucía Piña Hernández será la primera mujer presidenta de la Corte. 62 años tuvieron que pasar para romper el techo de cristal, como lo llamó la propia ministra Piña. En 1961 la Corte admitió por primera vez a una mujer como ministra, María Cristina Salmorán. En 2023 otra jurista se convierte en su presidenta. Me siento acompañada, respaldada, acuerpada por todas ellas, por todas nosotras. Me siento muy fuerte porque sé que estamos todas aquí. Nos colocamos por primera vez al centro de la herradura de este tribunal pleno, demostrando y demostrándonos que sí podemos. Con 34 años de carrera judicial, Norma Lucía Piña dejó en el camino a 4 de sus compañeros que aspiraban a conducir la Corte. Entre estos, la más relevante por la controversia en la que ha estado envuelta los últimos días, la ministra Yasmín Esquivel. Acusada de haber plagiado su tesis de licenciatura, Esquivel pidió la palabra en la sesión de hoy para abogar a su favor. Solicitud inédita ante una acusación inédita. Hay quienes por razones económicas, cupulares o políticas quisieran debilitar a esta Corte. Yo no me presté ni me prestaré a ello y por eso actué con rapidez a efecto de contener los embates que se pudieran dar hacia mi persona o hacia el Poder Judicial de la Federación. Pero la intervención de la ministra Esquivel no tuvo eco en la votación, solo obtuvo 2 votos en la primera ronda y 1 en la segunda. La Corte resolvió así su encrucijada, eligiendo una mujer sí, pero alejándose de una controversia. Se levanta la sesión. Ahora acompáñenme, vamos a ver cómo votaron los ministros. Ya vimos que fueron 3 rondas. Fue hasta esa tercera ronda precisamente que alcanzó los 6 votos necesarios. Este proceso duró menos de 30 minutos. En la primera ronda, Piña Hernández obtuvo 3 votos. El resto de los contendientes empató con 2 votos cada quien. En la segunda ronda fue el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena quien se adelantó, con 4 votos. Norma Piña tuvo 3 en esta ronda. Y quedaron fuera Yasmín Esquivel, Pérez Dayán y Javier Lainez. Todos tuvieron un solo voto. Fue así que llegaron a la tercera ronda y según las fuentes cercanas, la ministra Norma Lucía, además de su voto, tuvo el apoyo de los ministros Yasmín Esquivel, de Javier Lainez y Alberto Pérez Dayán, que también estaban aspirando a este cargo. Los votos necesarios se completaron con Jorge Mario Pardo y Juan Luis González Alcántara. El ministro Ortiz Mena, además de su voto, se quedó con el apoyo de Margarita Ríos Farjat, Loreta Ortiz, Arturo Saldívar y Luis María Aguilar, pero evidentemente ya no les alcanzó, ya no fue suficiente. Y ahora vamos a conocer un poquito más acerca de la nueva ministra presidenta de la Corte. Nació aquí en la Ciudad de México en 1959. Tiene 34 años ya de carrera judicial. Llegó a la Corte en 2015 en sustitución de Olga Sánchez Cordero. Antes de ser jueza, Norma Piña fue maestra normalista. Es licenciada en Derecho por la UNAM, tiene especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, en Derecho Penal, en Judicial y en Psicología Social y Comunicación. También tiene una maestría en argumentación jurídica. Como ministra ha destacado por sus votos a favor de los derechos humanos como el aborto, la diversidad sexual y el consumo lúdico de la marihuana. También ha demostrado su independencia del actual gobierno. Solo ha apoyado 3 de los 18 proyectos controvertidos del gobierno del presidente López Obrador. Y el ministro Arturo Saldívar, predecesor de Norma Lucía y en la presidencia, escribió en su cuenta en Twitter: es un día histórico para nuestro país. Por primera vez una mujer ocupa la presidencia de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. Felicito a mi querida amiga, la ministra Norma Piña, por haber roto uno de los techos más altos de cristal, de los altos techos de cristal. Le deseo el mayor de los éxitos en su gestión al frente del Poder Judicial. Y también la polémica ministra Yasmín Esquivel se pronunció. Recordemos que ella estaba en todo este dime y direte de la tesis, ¿no?, con la que se tituló ahí en la UNAM. Y bueno, ella escribió: día histórico, el Pleno de la Suprema Corte eligió a la primera mujer, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, para presidir la Corte. Estoy segura que hará una gran labor. Le deseo todo el éxito por un México de justicia para todas y todos. Felicidades, ministra presidenta.
Y ahora, ¿qué le parece si vemos cómo ha sido este camino para la histórica votación de ayer? Actualmente son 4 las mujeres que ocupan el cargo de ministra en la Suprema Corte. Estamos hablando de Loretta Ortiz, de Margarita Ríos Farjat, también tenemos a Yasmín Esquivel y a Norma Lucía Piña. En 200 años, solo 14 mujeres han accedido a este cargo. El camino lo inició la ministra María Cristina Salmorán en 1961. Fue ministra de la Corte durante 24 años y 9 meses. Luego tuvieron que pasar 15 años. En 1976 llegó Oliviera Ayala Manso. Antes de la reforma judicial de 1994 llegaron otras 6 ministras a la Suprema Corte. Gloria León Orantes en 1979. Tenemos también a Fausta Moreno Flores de 1983, a Marta Chávez Padrón en 1985, Victoria Adato Green de 1985, Irma Cue Sarquís, Clementina Gil Guillén también. De ellas, Marta Chávez y Gloria León eran ministras supernumerarias, es decir, suplían a los ministros que ocupaban el cargo de manera fija. Luego de la reforma constitucional que entró en vigor en 1995, Olga Sánchez Cordero fue la única mujer designada para ocupar el cargo de ministra. Fue hasta 2004 que llegó Margarita Luna Ramos. Ya en 2015, como veíamos, llegó justamente Norma Lucía Peña a la Corte. Ya en la administración, en esta administración, en 2019 llegaron Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat. Por primera vez la Suprema Corte tiene 3 ministras en activo y el año pasado se integró Loretta Ortiz. Por primera vez la Corte tiene 4 ministras en activo. Y mire, a partir de mañana serán entregadas las pensiones para los adultos mayores ya en otro orden de ideas. La dispersión de los recursos será hasta el 10 de enero y será por orden alfabético según la primera letra de su apellido. Así que atentos a esta información. Se busca que los bancos privados y del bienestar no se saturen. En el caso de las comunidades donde entregan los recursos ya de manera directa y en efectivo, la operación iniciará el 9 de enero, el próximo lunes ya, y estará concluyendo el 5 de febrero en la forma acostumbrada. Y ahora vamos a ver cómo está el precio del dólar y del euro. Acompáñenme, vamos a los dineros. El dólar, 18 pesos con 88 centavos a la compra y 20 pesos con 3 centavos a la venta. El euro, 19 pesos a la compra y 21 pesos con 38 centavos a la venta. Acompáñame, vamos a darle una vuelta al mundo. Mire, iniciamos en Estados Unidos, en donde a menos que el gobernador de Missouri conceda un indulto, Amber McLaughlin, de 49 años, se va a convertir en la primera mujer abiertamente transgénero en ser ejecutada en Estados Unidos. Se espera que muera hoy por inyección letal por matar a una exnovia en el 2003. El abogado de McLaughlin dijo que no hay apelaciones judiciales pendientes. La solicitud de clemencia se centra en varios temas, incluida su infancia traumática y problemas de salud mental. Una infancia terrible, pues imagínense nada más, sabe cómo el papá, uno de los papás que tuvo esta mujer, la vejaba de niña cuando tenía menos de 10 años, le embarraba excremento en la cara, imagínense nada más. En otras noticias, en su primer día completo como presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva se reunió con jefes de Estado latinoamericanos, lo que refleja el deseo de la región de que el país contribuya más en el escenario internacional. Vea los detalles. Reuniones de Luis Ignacio Lula da Silva con sus nuevos colegas. El flamante presidente de Brasil recibió ayer a varios mandatarios de América Latina tras asumir el poder el domingo para un tercer periodo. Entre los dignatarios estuvo presente el argentino Alberto Fernández. Destacó su afinidad política con Lula y lo invitó a Buenos Aires el 23 y 24 de enero a la cumbre de la CELAC. Personalmente creo que el presidente Lula es un líder regional
y que le va a dar un impulso a la América Latina muy importante. Su presencia en Brasil es la vuelta de Brasil a todos los foros internacionales. Fernández destacó el contraste de su relación con el ahora expresidente Jair Bolsonaro, quien durante su mandato se distanció de parte de la comunidad internacional por sus posturas sobre el medio ambiente o los derechos humanos. Porque hemos claramente decidido volver a poner en marcha el vínculo entre Argentina y Brasil, con toda la fuerza que siempre ese vínculo debe tener. Que en los últimos 4 años se hizo más difícil. Lula, que ya gobernó Brasil 2 veces entre 2003 y 2010, prometió el regreso de la primera economía latinoamericana a la escena internacional, especialmente con sus compromisos medioambientales. El líder izquierdista también se reunió durante la jornada con los mandatarios de Bolivia, Luis Arce, de Chile, Gabriel Boric, de Colombia, Gustavo Petro, y con el rey de España, Felipe VI, entre otros que también estuvieron presentes el domingo en la ceremonia de su investidura. En la guerra le cuento que Ucrania aseguró haber matado a unos 400 soldados rusos en un ataque con misiles durante el día de Año Nuevo en la región ocupada de Donetsk. El misil alcanzó un edificio en la ciudad de Makiivka, donde se cree que estaban estacionadas las fuerzas rusas. Tras lo informado por Kiev, funcionarios rusos cuestionaron esta cifra. Sin embargo, el gobierno de Rusia terminó reconociendo que el bombardeo en la localidad ucraniana controlada por Moscú sí provocó varias bajas, pero dijeron que fueron decenas y no cientos los muertos en su ejército. Imagínense, así estamos hablando ya. Rusia reconoció que decenas de sus soldados murieron en un bombardeo ucraniano contra Makiivka, una localidad controlada por Moscú en la región del Donetsk, en el este de Ucrania. Como resultado de un ataque con 4 misiles con ojiva de alto poder explosivo contra un punto de despliegue temporal, murieron 63 militares rusos. El ejército ruso rara vez divulga sus bajas y nunca había informado de tantas pérdidas en un solo ataque desde el inicio de la invasión a Ucrania el 24 de febrero. Según el Ministerio Ruso de Defensa, el ataque ucraniano golpeó un centro de despliegue temporal del ejército. Poco después, el ejército ucraniano reconoció haber bombardeado hasta 10 vehículos y un número indeterminado de militares en Makiivka el 31 de diciembre. Según un comunicado del Estado Mayor ucraniano, el ataque destruyó o dañó hasta 10 unidades de equipamiento militar enemigo de varios tipos. El fin de semana de Año Nuevo fue sangriento para ambos bandos del conflicto. Ucrania sufrió una nueva oleada de bombardeos rusos que dejaron al menos 5 muertos. Ayer Kiev, la capital, fue azotada por nuevos ataques con drones de fabricación iraní y la administración militar de la ciudad ordenó a los habitantes acudir a los refugios. Imagen. Y ahora nos vamos a la Santa Sede. Miles de fieles desfilaron ante el cuerpo de Benedicto XVI en la capilla ardiente instalada en la Basílica de San Pedro en el Vaticano para despedir al pontífice emérito. Imagínense, se esperaban 35,000, han llegado ya 45,000 visitantes. Vean los detalles. Miles de fieles colmaron ayer la Basílica de San Pedro en el Vaticano para despedir al Papa emérito Benedicto XVI, fallecido el sábado a los 95 años. El cuerpo de Joseph Ratzinger yace en un catafalco cubierto por una tela dorada, rodeado por 2 guardias suizos vestidos de gala frente al altar mayor de la Basílica. Entre los primeros que llegaron para dar el último adiós a Benedicto XVI fueron la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de la República, Sergio Mattarella. Las autoridades de Roma calculan que cerca de 30,000 personas desfilarán cada día por la basílica. Una persona veramente muy humilde, Era realmente una persona muy humilde, muy capaz, con muchos conocimientos, que nos enseñó a ir hacia Dios con humildad y confianza. andare verso Dio con umiltà e fiducia. Una cosa emocionante. Fue algo emocionante, impresionante ver a la gente venir a ver al Papa con devoción. Es una emoción indescriptible.
È una emozione indescrivibile. Es impactante, es una persona pequeña y frágil y se ha ido a casa. Las puertas de la inmensa basílica volvieron a abrir hoy para que los fieles puedan despedirse. El jueves, el Papa Francisco presidirá las exequias solemnes en la inmensa plaza de San Pedro, una ceremonia que el Vaticano anunció que será sobria. Se trata de la primera vez en la historia que un papa preside el funeral de su predecesor. ¿Recuerda usted a Jorge Claudio, el señor que vendía tamales y que murió atropellado por Ken Omar? Bueno, sus familiares ya sienten un ligero alivio, si lo podemos llamar así. ¿Por qué? Porque vieron con buenos ojos la recaptura de este sujeto de quien atropelló a su familiar y lo mató. Ahora esperan que pase muchos años en la cárcel. Regresamos con el seguimiento de esta historia. Continuamos con la información. Todos los días millones de personas utilizan el metro de la Ciudad de México, un lugar que está lleno de historias y matices, pero también de objetos que por algún descuido terminan en las vías y se vuelven el calvario de la gente por el retraso de los trenes. Vea esta historia. Durante 2022, el sistema de transporte colectivo rescató de las vías del metro 1.228 objetos que dejaron caer los usuarios. Los objetos van desde celulares, audífonos, hasta almohadas, llaves y medicamentos. Del total de objetos rescatados, el 51% correspondió a teléfonos celulares con 588 piezas. El porcentaje restante está distribuido en 114 audífonos, 67 bastones o muletas, 49 lentes, 41 zapatos, 35 carteras, 30 documentos, 30 paraguas, 26 bolsas, 24 joyas, 19 objetos metálicos y 16 mochilas o maletas. También fueron rescatadas llaves, dinero, patinetas, herramientas, bocinas, balones, termos, medicinas, ropa, tarjetas, libros, lapiceras, globos metálicos y almohadas, entre otros. El metro realizó un exhorto a los usuarios para resguardar de forma adecuada sus pertenencias mientras esperan en la zona de andenes. Los objetos pueden llegar a provocar arcos eléctricos y cortocircuitos al hacer contacto con las instalaciones electrificadas del metro. El retiro o rescate de los objetos requiere el apoyo del personal de las áreas de seguridad institucional y transportación para descender a vías y retirarlos con cortes de corriente que van de 5 a 15 minutos en promedio, indicó el organismo en un comunicado. En algunos casos, los objetos se recuperan durante el horario de operación de trenes, pero en otros, los artículos fueron rescatados hasta el fin de servicio, es decir, después de las 12:30 de la noche. Con información de Jonás López, Imagen. Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que cada semana de este año se va a reunir con los habitantes de las distintas colonias y asentamientos más vulnerables de la Ciudad de México, esto como parte del reforzamiento del programa Barrio Adentro. Les van a ofrecer apoyo con programas de atención que impulsan la convivencia en comunidad, particularmente entre niños y adolescentes. Ayer, por lo pronto, estuvo ahí en Xochimilco y también en Magdalena Contreras. Las altas hospitalarias por meningitis en Durango sumaron ya 29. Entre ellas está un niño de 8 años que respondió positivamente, afortunadamente, al tratamiento. Hugo Almonte de León, subdirector médico del Hospital General 450, confirmó que el número de casos confirmados se mantiene en 74 mujeres y 3 hombres, además de 29 fallecimientos ya. La Coordinación de Atención Especial a Víctimas de Meningitis mencionó que en las primeras horas de este 2023 se evaluó a 5 personas sospechosas de contagio para dar un acumulado de 600 personas.
Vamos a Oaxaca, donde los servicios de salud recibieron la notificación oficial por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos sobre la presencia de rabia en el niño de 7 años. Aquí lo platicábamos Quique y yo ayer, si se acuerda, si nos acompañó ayer acerca de este caso. Bueno, este niño murió el pasado 28 de diciembre, ya finalmente se confirmó pues que sí fue rabia. Precisaron que se trata de la variante B3 del virus rábico. Sobre el estado de salud de Araceli, la hermana de este pequeño, ella tiene 8 años, informaron que sigue sedada y tiene ventilación artificial, está en terapia intensiva. Los médicos no reportan mejoría alguna y el pronóstico de esta niña es grave. Vámonos ahora a Veracruz, donde chocaron con un camión cargado de cereal y uno de transporte de pasajeros. Esto sucedió en un tramo de la carretera Atzalán de Tlapacoyán. El saldo fue de un muerto y 8 lesionados. Ahí tenemos las imágenes de este accidente. De acuerdo con las primeras investigaciones, el camión de pasajeros que iba de Martínez de la Torre a Jalapa en una curva perdió el control y pues invadió el carril contrario y terminó estrellándose con el camión de carga. En el lugar falleció el chofer de la línea de autobuses. Vamos ahora al Estado de México. En Cuautitlán Izcalli hay un ligero alivio en la familia de Jorge Claudio. Recordará usted esta persona, el tamalero que murió atropellado por Ken Omar. Ellos, la familia de la víctima, ven con buenos ojos la recaptura de Ken y ahora esperan que pase muchos años en la cárcel. Pues me da mucha felicidad de que ya lo detuvieron, me sentí muy feliz y vamos a seguir peleando para que se haga más justicia. Un poco de tranquilidad y consuelo vive la familia Claudio López, luego de que fuera detenido Ken de Omar N., quien el pasado 24 de diciembre atropellara a Jorge Claudio, cuando vendía tamales en el municipio de Cuautitlán Izcalli y había quedado inicialmente en libertad. Me da gusto para que sufra un poquito de lo que nosotros estamos sufriendo, porque la verdad no es justo que mis sobrinos que ahora quedaron en la orfandad quede impune. Por cerca de una semana estuvieron exigiendo justicia, pues inicialmente se le había acusado de homicidio culposo y después de marchas y presiones se reclasificó el delito con dolo eventual, por lo que fue detenido. Que no es posible que cuando le preguntaron al fiscal de aquí que qué pasó, que por qué había dejado suelto al asesino, él dijera, es que no vi las cámaras de video, no me dio tiempo. O sea, no, gracias a los policías y al señor que se encarga de estar monitoreando las cámaras, porque él sí cumplía con su trabajo, con su obligación, porque siguió al asesino hasta donde iba. Hoy se sienten más confiados de que se les hará justicia, luego de haber estado en la primera audiencia y se indicó que Ken de Omar seguirá su proceso en reclusión. Hay que seguir luchando para que también no salga antes de la cárcel o así. Hay que seguir luchando para que tengan más años de prisión. Ahora Jereb, de 18 años de edad, y Raciel, de 21 años, piensa seguir honrando la memoria de su padre al continuar con sus estudios en ingeniería en sistemas e ingeniería química, por lo que requerirán apoyo. Pues más que nada sería seguir echándole ganas. Como yo y mi hermano estamos estudiando todavía en la universidad, hay que echarle ganas y seguir en el puesto de los tamales de mi papá. Pero sí me gustaría una beca para poder pagar mis estudios y no estar tan preocupado todavía trabajando o viendo qué días no voy a poder ir a la universidad o así. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Se trata de una familia que perdió a uno de sus integrantes por la imprudencia de otra persona que manejaba borracho al volante, no lo podemos decir de otra manera, y vemos claramente en el video, Quique, cómo lo arrolla, habiendo muchísimo campo, ¿no? Todavía para circular y no se va contra él. Y desafortunadamente es un video que se hace mediático, nuestro amigo Carlos Jiménez fue quien lo da a conocer, y que justo por esa causa es que las autoridades empiezan a modificar lo que habían dicho en un principio, porque si no, este joven hubiera estado libre, el señor se hubiera quedado, pues en la situación en la que está, la familia desahuciada. A ver, aquí hay varias cosas. Recordemos, primero, nunca te subas a un automóvil en estado de ebriedad. Sí.
Claro. 2, si tienes un percance, para eso están los seguros de vida. Si de repente, y esto te puede pasar sobrio, o nos puede pasar sobrio, nos puede pasar con una decisión como esta que tomó este muchacho, pero si tú tienes un accidente, en el momento en que tú te fugas, automáticamente la responsabilidad es tuya. Haya sido un descuido de la otra persona, esté en una situación en donde no debe estar. Es más, muchos casos en periférico, ¿no? Las personas se pasan imprudentemente, te los llevas, te espantas, nunca te vayas. Si de repente, a veces que me dicen de algunos argumentos, es que luego la gente se pone bien agresiva y te quiere golpear. Linchar. Ok, en esos casos, si tu integridad está en peligro, lo que tienes que hacer no es huir de la escena, es ir a buscar con tu coche, te vas, digamos, a un policía o a la delegación más cercana. Esto, por ejemplo, los amigos taxistas, dentro de los cursos que les dan, es si tú tienes un accidente y atropellas a alguien y la gente se pone agresiva, vete a buscar una patrulla o vete a la delegación y dile, ¿sabes qué? Ocurrió esto. Me tuve que ir de la escena porque la gente está poniendo muy agresiva. Acompáñame y regresas. Y en ese momento, independientemente de que ya te haya sido, la situación cambia. Pero si huyes... Y con los nervios, la adrenalina del momento de lo que sucedió y la condición en la que circulaba, seguramente le dio pavor y por eso se fue. Entendemos esa parte, pero también la importancia de cómo ya se están manejando estos videos, ¿no? En otro momento no teníamos acceso a estas imágenes, ya el día de hoy, por eso es que se hace justicia también por este video. Y ojo, el celular, abusados cuando van manejando, porque de repente no ves a las personas, pueden en el celular, te espantas y te vas, o... peor aún, hay personas que nada más están cachando quién está distraído en el coche y se avienta del coche. Sí, también los peatones, que van con el celular caminando como si nada y, ojo, atención con eso. Gracias, mi querido Quique. Responsabilidad, no se les olvide. De acuerdo contigo. Vamos al resumen de la información. La ministra Norma Lucía Peña Hernández se convirtió en la primera mujer que preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras ser elegida por sus compañeros con 6 votos, luego de 3 rondas de votación. Autoridades federales confirmaron que el motín en el Cerezo 3 de Ciudad Juárez, en Chihuahua, donde se fugaron 30 presos, murieron 10 custodios y 7 reos, fue provocado para liberar a Ernesto Alfredo Piñón, alias El Neto, líder del grupo criminal Los Mexicles. Las autoridades también confirmaron que dentro del penal, los integrantes del cártel de Los Mexicles tenían en sus celdas jacuzzi, cajas fuertes con más de $1 millón, casi 100 celulares, muebles de lujo, pantallas, drogas y alcohol. Ayer en la parroquia de San Martín de Porres, en León, Guanajuato, fueron veladas la mayoría de las personas que murieron en el accidente de autobús en Compostela, Nayarit. De las 15 que fallecieron, 10 eran integrantes de la familia Belmonte. En Brasil, la ciudad de Santos recibió a miles de admiradores de Edson Arantes do Nascimento, de Pelé, quienes acudieron al estadio Vila Belmiro a darle el último adiós. Veamos las imágenes. Filas para despedir a Pelé. Edson Arantes do Nascimento, fallecido la semana pasada a los 82 años. Los restos del único jugador en ganar 3 mundiales arribaron en la madrugada en una caravana salida desde el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde estuvo internado desde el 29 de noviembre hasta su fallecimiento. El ingreso al estadio estará permitido de manera ininterrumpida hasta hoy a las 10 de la mañana locales, tras lo cual empezará una procesión por las calles de Santos. El recorrido terminará en un mausoleo de la ciudad, con una ceremonia religiosa y un entierro reservado para la familia. En ese mismo cementerio descansan los restos del padre, el hermano y la tía de Pelé. La caravana fúnebre pasará por la casa de la madre del legendario exfutbolista, doña Celeste, de 100 años de edad, quien según la familia no es consciente de la muerte de su hijo. Imagen. Mire, justamente hace unos minutos estuvo ahí precisamente en el estadio el presidente Lula da Silva. Están a unos minutos ya de terminar con este homenaje de cuerpo presente e iniciar el recorrido que realizarán por la ciudad de Los Santos hasta el mausoleo donde Pelé será sepultado de manera privada. Y mire, Gerardo Arteaga se vio involucrado en un accidente automovilístico la noche de este domingo en las calles de Guadalajara. El lateral del Genk de Bélgica está pasando las vacaciones en su ciudad natal antes de reportar con su equipo y tras el accidente en su Audi R8 publicó en su Instagram que fue en la noche del sábado
no en la madrugada, que su novia era la que iba manejando, no era él, y que no tomaron nada y que se encuentran bien de salud. Él estaba desmintiendo algunas acusaciones que había acerca de que iba a exceso de velocidad, de que posiblemente iba tomado, él aclarando las cosas, diciendo que están bien, que es lo que más importa, y que no habían ingerido ninguna bebida alcohólica. Pues ya son las 6:41 de la mañana y es momento de ver las respuestas. Muchas gracias por su participación a la pregunta que le hicimos hace un momento. ¿El Ejército y Marina deberían hacerse cargo de los penales federales y estatales? La respuesta es el 54% que sí, mientras que el 46% opina que no. Recuerde que nos pueden encontrar a través de las redes sociales en @imagencia en Facebook, Twitter e Instagram. Y además de su respuesta, esperamos sus opiniones. Vamos contigo, Cris. Gracias, Gigi. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero al regresar, el barrio más pobre de la ciudad de Santiago de Chile, en Chile, se está convirtiendo en todo un modelo de reciclaje. En unos momentos le presentamos las imágenes, qué es lo que están haciendo ahí. Son imágenes de Chiapas. Migrantes se agolparon ahí en las oficinas de trámite de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula. ¿Qué es lo que quieren? Iniciar una solicitud de asilo aquí en nuestro país. Eran más de 5,000 personas que cerraron las calles cercanas en protesta ante la falta de atención. Finalmente un empleado salió a decir que solo atenderían a familias con niños. Vámonos ahora a Jalisco. Ahí continúan desaparecidos 4 jóvenes. No se sabe absolutamente nada de ellos desde Navidad. Imagínense la angustia de los familiares, de los amigos también, quienes realizaron una marcha para exigir que las autoridades intervengan para localizarlos. Familiares y amigos de los 4 jóvenes originarios de Colotlán, Jalisco, desaparecidos desde el pasado 25 de diciembre, en los límites de Zacatecas y Jalisco, marcharon en Guadalajara para exigir su localización. Señor gobernador, le hago el comentario, son 17 personas de la zona norte desaparecidas, que son exclusivamente del municipio de Colotlán. Entonces, ¿qué pasa? Queremos que nos hagan el favor de poner atención a este problema porque es un problema grave. El contingente de personas salió desde la glorieta de las personas desaparecidas hasta el Palacio de Gobierno para exigir la localización de Daniela y Viviana Márquez Pichardo, de 31 y 27 años, Irma Paola Vargas, de 27 años, y José Melesio Gutiérrez, de 38 años. Ya debería de estar en la puerta recibiéndonos. Aquí lo esperamos, somos padres desesperados. Fue el pasado 25 de diciembre cuando Viviana, Daniela, Irma y José fueron a pasear a Jerez, Zacatecas, cuando al regresar en el municipio de Tepetongo desaparecieron. Ese día nada más mandó la ubicación, no me dice nada. Entonces, pues, al momento yo no checo el lugar, ya nada más le dije con cuidado. Al minuto checo y no me contesta nada. Y ya veo y pues ya está fuera de carretera la ubicación. O sea, nosotros creemos que la ubicación que ella manda es cuando ya estaba pasando el problema. Los familiares señalaron que el gobierno de Zacatecas no los está apoyando, mientras Jalisco sí les ha brindado respaldo. El estado de Zacatecas se ve que está flojo su trabajo, su actuar dentro de esta investigación. José Melesio Gutiérrez, novio de Daniela, es ciudadano estadounidense, por lo que pidieron el apoyo del gobierno de aquel país. El gobierno de Estados Unidos nos haga el favor de presionar, ¿sí?, de manera contundente para que nuestras autoridades del estado de Zacatecas se pongan las pilas y se pongan a trabajar. Ya tuvieron el acercamiento con el FBI y tuvieron el acercamiento con el consulado. No deberían ni siquiera tenernos que reunir para que nos hagan caso, o sea, para visibilizar este problema. Los familiares pidieron la colaboración de la ciudadanía para que pueda brindarles información, aunque sea de manera anónima. Con información de Carla Méndez, Imagen.
Levanten el puño. Vamos al Estado de México porque ahí pobladores de Soyaniquilpan bloquearon la autopista México-Querétaro exigiendo a las autoridades que atiendan el incendio y la contaminación de un manantial de agua de Mexicaltongo, el cual abastece a 4 comunidades y a más de 100 familias. Los inconformes señalaron que el problema viene desde noviembre pasado y el 31 de diciembre empezó a arder. Vean nada más las imágenes, pero al momento no hay solución, no se les dice nada pese a que reportaron de manera inmediata. Preocupados porque el agua está contaminada, eso es inminente. Tiene sabor y olor a hidrocarburo. ¿A qué? No lo sabemos. Ya nosotros, por nuestra parte, mandamos a analizar el agua en un laboratorio aquí en Jilotepec, pero pues no creo que sea tan confiable. Sin embargo, la tenemos. Y el día 8 de diciembre, le mandamos un oficio al señor presidente municipal. La gente se puede intoxicar, incluso hasta morir. Y mire, en otras noticias hay veces que solo falta educación y ganas de querer vivir bonito. Nos vamos a ir a Chile, en este país que genera la mayor cantidad de basura en Sudamérica. Ahí el barrio más pobre de la ciudad de Santiago se está convirtiendo en un modelo de reciclaje. Vean nada más, a ver si aprendemos. Sí, son las 7 de la mañana, así que gracias por continuar con nosotros y si usted nos va sintonizando, estamos en la segunda hora de información, bienvenidos. Recuerde que estamos en nuestras redes sociales esperando su participación y mire, vamos a las noticias porque tenemos más acerca de esta fuga que se dio en el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez. Las autoridades federales ya confirmaron que fue una operación bien planeada por el grupo criminal Los Mexicles para liberar a su líder, a Ernesto Alfredo Piñón, alias El Neto. La fuga del Cerezo de Ciudad Juárez, Chihuahua, se planeó contra reloj. En 10 minutos, un grupo armado quebró la seguridad del penal y 30 delincuentes escaparon. De acuerdo con reportes policíacos y periodísticos, todo habría iniciado minutos antes de las 7 de la mañana, con 2 distractores. 2 enfrentamientos con la policía municipal en las cercanías del penal. En el primero, la policía detuvo a 4 hombres armados que les dispararon desde una camioneta Ford negra. Y en el segundo, la policía mató a 2 supuestos delincuentes que huían en una camioneta Homer. Casi simultáneamente, adentro del Cerezo, un grupo de presos de las áreas 4 y 5 iniciaron un motín. Ya estaban armados para repeler al grupo de reacción de custodia del penal. Al mismo tiempo, alrededor de 7 vehículos con 25 hombres armados llegaron hasta las puertas del Cerezo. Mataron a 2 custodios para cruzar el primer filtro de seguridad. Cruzaron y amenazaron a los familiares que hacían fila para la visita de internos. Siguieron su camino y cruzaron la segunda caseta, en donde mataron a un grupo de custodios que estaban en la zona de aduanas. Ya sin resistencia liberaron las áreas 4 y 5. En esta última se encontraba su objetivo, el líder criminal de la banda de Los Mexicles, Ernesto Alfredo Piñón, alias El Neto. Inmediatamente salieron del penal y huyeron en las camionetas blindadas en diferentes direcciones. Esto habría sido aprovechado por otros presos para escapar por su cuenta. El motín continuó por al menos 3 horas más, hasta que ingresó el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. En total, se fugaron 30 internos, quienes en su huida mataron a 10 custodios e hirieron a 1. Las autoridades confirmaron también que dentro del penal estatal ahí de Ciudad Juárez había celdas con servicios de lujo. Armas, dinero, drogas, de todo lo que se puede usted imaginar para vivir también cómodamente lo tenían ahí. Algo que ya no nos sorprende, ¿verdad? Es un secreto a voces, digamos, que ocurre en casi todas las cárceles, los penales del país, por la corrupción precisamente en el sistema penitenciario. Bueno, pues los integrantes del cártel de Los Mexicles tenían en sus celdas jacuzzi, cajas fuertes con más de $1 millón, casi 100 celulares, muebles de lujo, pantallas, todo, como le digo, absolutamente todo lo necesario para vivir tranquilamente y también para hacer sus fiestas ahí al interior del penal.
En Zacatecas, ayer civiles fuertemente armados atacaron a policías estatales cuando se dirigían a una denuncia ciudadana en el municipio de Loreto. Los 4 agentes lograron repeler la agresión. Tras la balacera, los sicarios lograron darse a la fuga. Zacatecas es uno de los estados con más agresiones a policías. Tan solo el año pasado, imagínense nada más, 52 fueron asesinados. Pues lamentablemente, como les he dicho, pues nos están agrediendo a nuestras unidades debido a los resultados que se han obtenido, pero seguimos con el operativo, no bajamos la guardia. Se ha hablado con el personal para que fortalezcan la seguridad, para fortalezcan sus situaciones donde se desempeñan a efecto de evitar que se presenten alguna sorpresa por parte de los delincuentes. Y ayer en Veracruz fue sepultado el alcalde de Rafael Delgado, Isauro Ambrosio, quien fue asesinado el 30 de diciembre. Ahí estuvieron familiares, amigos y pobladores en la explanada de la parroquia San Juan Bautista para darle el último adiós antes de que sus restos fueran llevados al panteón. La señora María, mamá del alcalde, lamentó, por supuesto, el asesinato de su hijo, que estaba por cumplir 1 año apenas como presidente municipal. Pero la gente, lo que lo odió, lo que lo odiaba, le quitó la vida, pero no va a ganar nada. Yo como mamá no puedo hacer nada. Soy un humilde, ignorante, no puedo hacer. Pero hay un Dios grande, poderoso, que Él va a hacer justicia. Hablando de estas tristes, de verdad, historias que son relacionadas con asesinatos, acabó el 2022 y en todo ese año, el año pasado, se cometieron 26.920 homicidios dolosos. Esto representa una reducción del 19.2%. Si lo comparamos, estas cifras las comparamos con el 2021, cuando hubo 33.330. Recordemos que en el 2020 fueron 34.563 y en 2019 34.715 asesinatos, lo que hace un total de 132.421 homicidios en lo que llevamos de esta administración. Sin embargo, a pesar de esta disminución, este fin de semana de Año Nuevo tuvo 233 homicidios dolosos. Del viernes al domingo, el estado más violento fue el Estado de México, con 25, superando a los 24 de Chihuahua, donde precisamente se contabilizó el motín en el penal de Ciudad Juárez. Ahora vamos a una pausa, pero al regresar, elección histórica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por primera vez, una mujer estará a cargo del tribunal por los próximos 4 años. También implica una larga lucha de género que vamos a repasar al regresar de la pausa. No se vaya. ¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Y si así no lo hace, que la Nación se lo demande. Sí, protesto. Muy bien. Nos tocó este momento histórico, vivirlo. Ayer al mediodía, los 11 ministros de la Suprema Corte tomaron una decisión, como le digo, histórica. Fueron 6 los votos. Norma Lucía Piña fue electa así presidenta de la Corte y con ello la primera mujer al frente del Poder Judicial. La Corte resolvió su encrucijada. Luego de 3 rondas de votación, eligió a quien presidirá ese tribunal por los próximos 4 años y decidió que fuera una elección histórica. Norma Lucía Piña Hernández será la primera mujer presidenta de la Corte. 62 años tuvieron que pasar para romper el techo de cristal, como lo llamó la propia ministra Piña.
En 1961 la Corte admitió por primera vez a una mujer como ministra, María Cristina Salmorán. En 2023 otra jurista se convierte en su presidenta. Me siento acompañada, respaldada, acuerpada por todas ellas, por todas nosotras. Me siento muy fuerte porque sé que estamos todas aquí. Nos colocamos por primera vez al centro de la herradura de este tribunal pleno, demostrando y demostrándonos que sí podemos. Con 34 años de carrera judicial, Norma Lucía Piña dejó en el camino a 4 de sus compañeros que aspiraban a conducir la Corte. Entre estos, la más relevante por la controversia en la que ha estado envuelta los últimos días, la ministra Yasmín Esquivel. Acusada de haber plagiado su tesis de licenciatura, Esquivel pidió la palabra en la sesión de hoy para abogar a su favor. Solicitud inédita ante una acusación inédita. Hay quienes por razones económicas, cupulares o políticas quisieran debilitar a esta Corte. Yo no me presté ni me prestaré a ello y por eso actué con rapidez a efecto de contener los embates que se pudieran dar hacia mi persona o hacia el Poder Judicial de la Federación. Pero la intervención de la ministra Esquivel no tuvo eco en la votación, solo obtuvo 2 votos en la primera ronda y 1 en la segunda. La Corte resolvió así su encrucijada, eligiendo una mujer sí, pero alejándose de una controversia. Se levanta la sesión. Vamos a conocer ahora un poco más de la nueva ministra presidenta de la Corte. Ella nació en la Ciudad de México en 1959. Tiene ya 34 años de carrera judicial. Llegó a la Corte en 2015 a sustituir a Olga Sánchez Cordero. Antes de ser jueza, Norma Piña fue maestra normalista. Es licenciada en Derecho por la UNAM, tiene especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, en Derecho Penal, en Judicial y en Psicología Social y Comunicación. También tiene una maestría en Argumentación Jurídica. Como ministra ha destacado por sus votos a favor de los derechos humanos. Estamos hablando del aborto, por ejemplo, la diversidad sexual, del consumo lúdico de marihuana. También ha demostrado su independencia del actual gobierno. ¿Por qué? Porque solo ha apoyado 3 de los 18 proyectos controvertidos del gobierno del presidente López Obrador. Ahora, el ministro Arturo Saldívar, predecesor de Norma Lucía en la presidencia, escribió en Twitter: es un día histórico para nuestro país. Por primera vez una mujer ocupa la presidencia de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. Felicito a mi querida amiga, la ministra Norma Piña, por haber roto, dice, uno de los más altos techos de cristal. Le deseo el mayor de los éxitos en su gestión al frente del Poder Judicial. Y también la polémica ministra Yasmín Esquivel se pronunció, escribió: día histórico. El Pleno de la Suprema Corte eligió a la primera mujer, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, para presidir la Corte. Estoy segura que hará una gran labor. Le deseo todo el éxito por un México de justicia para todas y todos. Felicidades, ministra presidenta. Y vamos a ver cómo ha sido este camino precisamente para la histórica votación que se realizó, que se llevó a cabo ayer. Actualmente son 4 las mujeres que ocupan el cargo de ministra de la Suprema Corte. Tenemos a Loreta Ortiz, también a Margarita Ríos Farjat, está también Yasmín Esquivel y Norma Lucía Piña. En 200 años, solo 14 mujeres han accedido a este cargo. El camino lo inició la ministra María Cristina Salmorán en 1961. Fue ministra de la Corte durante 24 años y 9 meses. Luego tuvieron que pasar 15 años para que en 1976 llegara Liviera Ayala Manso. Antes de la reforma judicial de 1994 llegaron otras 6 ministras a la Suprema Corte. Hablamos de Gloria León Orantes, de Fausta Moreno Flores, Marta Chávez Padrón, Victoria Adato Green, Irma Cue Sarkis y también Clementina Gil Guillén. De ellas, Marta Chávez y Gloria León eran ministras supernumerarias, es decir, suplían a los ministros que ocupaban el cargo de manera fija. Tras la reforma constitucional que entró en vigor en 1995, Olga Sánchez Cordero fue la única mujer designada para ocupar el cargo de ministra y fue hasta 2004 cuando llega Margarita Luna Ramos,
Ya en 2015, como veíamos, llegó justamente Norma Lucía Peña a la Corte y ya en esta administración, en 2019, llegaron Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat. Por primera vez, la Suprema Corte tiene 3 ministras en activo. El año pasado se integró Loretta Ortiz, entonces por primera vez la Corte tiene 4 ministras en activo. Ayer arrancamos el año con una decisión fundamental para el desarrollo del país, la designación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un cargo que, a pesar de las polémicas generadas en días anteriores, fue otorgado luego de una votación entre los ministros a Norma Lucía Piña Hernández, quien desde el 2 de enero se convirtió en la primera mujer que preside este máximo tribunal. Pero, ¿qué hace y para qué sirve la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por qué es tan importante su existencia? En resumen, porque es la autoridad de la autoridad en el país. Es el VAR en este estadio llamado México, en donde quienes conforman en el partido saben que todo lo que pase en el terreno de juego y fuera de él será vigilado por un órgano superior que velará porque impere la justicia, se cumplan las reglas y nadie se quiera pasar de listo. Ya si nos ponemos más serios, el Poder Judicial de la Federación representa al guardián de nuestra Constitución. Es un poder distinto al que imparte justicia a nivel local y está integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, tribunales colegiados de circuito, juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal, con la misión de mantener el equilibrio entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial o en ámbitos de gobierno. Soluciona de manera definitiva asuntos de gran importancia para la sociedad, como juicios de amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y determinación de constitucionalidad sobre materia de consultas populares, entre otros temas, impartiendo justicia al más alto nivel. Es decir, no hay autoridad superior a ella o recurso legal que puede interponerse en contra de sus resoluciones judiciales. Creada, entre otras cosas, bajo el pensamiento de que el poder no debe concentrarse en una sola persona o en un solo órgano, evitando así el abuso de poder o de autoridad, defendiendo y protegiendo los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución y los acuerdos a los tratados internacionales. Lo represento a ustedes, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeras y consejeros de la Judicatura Federal. Al mismo tiempo, al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal, represento también a las mujeres. A nuestro nombre, les agradezco la congruencia a mis compañeras y compañeros, reconozco la importantísima determinación de la mayoría de este tribunal pleno de romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal. Esas fueron las palabras de la ministra Piña Hernández, quien dentro de sus propuestas promete independencia judicial, política de equidad de género, política de transparencia, combate al nepotismo y corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación, impartido de justicia con enfoques de derechos humanos y poblaciones en situación de vulnerabilidad y transparencia procesal, en un nuevo camino que esperamos siempre se recorra en beneficio de todos los mexicanos. Cristal, no sé qué opines, pero ayer nos quedamos tranquilos de que en México todavía se está respetando la democracia. De acuerdo contigo, mi querido Quique, y sabes que la justicia también para las mujeres entonces tiene que dar un giro, si es la promesa también que hace al estar una mujer, ¿no?, a la cabeza. Veíamos, por ejemplo, aquí recordarás el caso de Claudia, que ya llevaba 9 años en prisión sin recibir una sentencia, por quien abogó precisamente el actual ministro, y pues esperemos que ya casos como el de Claudia no se den, ¿no? Cuando una sentencia era para a lo mejor 5 o 7 años, ella ya cumplía 9 sin ser condenada, sentenciada, y ya por fin dejó el penal, dejó la cárcel, pero bueno, esperemos que ya no haya casos como ese, ¿no? Y sobre todo que las perspectivas no cambien y que la justicia misma, ¿no? Me gusta mucho una de las declaraciones que hizo la ministra sobre el aborto, cómo las mujeres son vistas de una manera cuando su aborto es por situaciones ajenas o por libre voluntad, cómo la justicia a veces las juzga por una cuestión más ideológica o política o religiosa, más que con lo que debería decir la ley. Y creo que esto va a traer equilibrio y que bueno, por las mujeres, porque también los hombres somos los que a veces tenemos que tomar las decisiones que les deberían corresponder solo a ustedes. Sí, totalmente de acuerdo. Un hecho histórico, qué padre que nos tocó vivirlo, y ya ves que tanta polémica que hubo antes de esta decisión en torno a la ministra Yasmín Esquivel, que si la tesis y demás. Que una cosa no olvide a la otra. Claro, porque salió a relucir a partir de esta candidatura, ¿no? Antes no habían dicho nada acerca del plagio de la tesis, pero bueno, también habrá que dar seguimiento a esos temas. Que no se suspenda el proceso, ¿no? Sigue lo demás. Claro. Ahora, ¿cuánto nos rinde, Quique? No sé si has ido tú al súper, al mercado, a donde vayas a abastecer ahí los productos para tu casa, no voy para porque tu me espanto. hogar. Sí, está carísimo todo.
¿cuánto nos alcanza? ¿Cómo surtimos nuestra canasta básica? ¿Cómo están los precios esta semana? Regresando de la pausa, vamos con Atalo Mata hasta la central de abasto para hacer este ejercicio de surtir nuestra despensa, así que no se vaya. Es martes de canasta y por eso vamos a hacer contacto con mi compañero Atalo Mata. Está en la central de abasto. Atalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Ya te asustaste con los precios de esta semana o no? ¿Cómo estás, Cristal? Muy buenos días. Pues, ¿qué crees? Que no, al contrario, estamos sorprendidos, pero de manera favorable, ¿no? Porque parece ser que los precios bajaron en este arranque de año. Nosotros justamente llegamos a preguntar hace rato y pues la verdad sí con la cierta expectativa de la cuesta de enero, de todo lo que pues el mexicano generalmente enfrenta con los precios altos y luego con la inflación altísima que hemos tenido en los últimos meses. Incluso los precios altos que se han registrado, de acuerdo al Banco de México, a lo largo de 20 años. No se habían visto estos precios, este alcance de la inflación, esta espiral inflacionaria, pero ahora que llegamos aquí a la central de abasto, hemos platicado con varios locatarios y nos dicen precisamente que los precios han bajado y que es buen momento para venir y hacer sus compras, hacer el súper. ¿Por qué? Porque hay mucha producción ahorita y se puede observar. Aquí Gerardo Juárez nos da muestra de algunos precios de la verdura. Los niveles más altos de inflación, como te había dicho, han pasado y aunque en 2023 ya se preveía que podían bajar algunos precios, pues todavía este objetivo inflacionario lo mantiene el Banco de México. Los precios especialmente de alimentos han subido en niveles no vistos en más de 2 décadas, como te había comentado, y aquí en la central de abasto pues parece ser que hay buenos precios. Chuy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Oye, nos comentabas hace un momento y también algunos otros locatarios que pues sorprendentemente bajaron los precios ahorita en el arranque del año 2023, ¿verdad? ¿Estás en lo correcto? ¿Por qué crees? ¿A qué crees que se deba esto? El clima favoreció mucho esta vez. Nos dicen que hay mucha producción, ¿verdad? Entonces, pues... producción y como te vuelvo a repetir, el clima ha ayudado a que en los sembradíos, con la lluvia, hace que todo se fluya otra vez como antes. Sí, nos dicen que las cosechas, las granjas ahorita están llenas y pues lo que necesitan es sacar esa producción, ¿no? Exacto, tienen que sacar todo, entonces bajan los precios. Si te das cuenta, la cebolla bajó, el limón, el serrano, la zanahoria, el precio de la zanahoria está a 2 por 15. 2 por 15 la zanahoria. Exacto. Oye, la cebolla es lo que más sorprendió, ¿verdad? Que bajó muchísimo. Y el limón fue lo que más bajó. Si te das cuenta, la cebolla grande ya está hasta 2 por 16 o 2.18 y el limón a 25 el kilo. Oye, muy bien, muy bien. En este caso de la verdura que ha bajado tanto, por ejemplo, la cebolla que tiene muy buen precio, ¿qué características tiene la cebolla que tú vendes? Porque la vemos bastante grande, ¿no? Sí, viene más grande. Si te das cuenta, viene un poco más grande. Y más que nada es el puro tamaño lo que favoreció. Si te dabas cuenta, antes la más chiquita era la más cara y la grande pues se subía demasiado y casi no teníamos, pero ahora gracias al clima pues ya tenemos de diferentes precios. ¿El pepino en cuánto lo estás dando? 2 por 35, kilo 18. ¿Y el poblano? El poblano a 22 el kilo. Ajá. Ese también... No, ese ha mantenido su precio, ¿eh? Hay productos que sí han mantenido. Que han mantenido su precio. Ok, estamos viendo allá la calabacita que también se utiliza mucho para cocinar, ¿no? Sí. ¿En cuánto? La calabaza está 2 por 27. Ajá. ¿Y luego? El morrón. Ajá. El morrón también bajó porque si te dabas cuenta, la otra vez que nos acompañaste, viniste aquí, estaba a 35 el kilo y bajó a 25. Okay. Bajó 10 pesos. Okay. ¿Y el chayote? El chayote igual bajó. Estaba 2 por 25 y ahorita se encuentra en 2 por 15. Excelente, qué buenas noticias, Michuy. Muchas gracias. Gracias. ¿Dónde están ustedes? En la I-79. I-79. ¿Cómo se llama? Distribuidora Méndez García. Y que pregunten por Chuy, ¿verdad? Gracias, Michuy. Feliz año. Bueno, vamos de este lado. Ya conocimos algo de la verdura, la fruta. Muy buenos días, Ampelio. ¿Cómo le va? Todo bien, jefe. Muy buenos días. Sí, jefe. ¿Acá también los precios han bajado? Más o menos, jefe. Más o menos como un 8%. Un 8% para abajo. ¿A qué se deberá? También preguntábamos por qué hay tanta producción ahorita. Lo que pasa que aquí en el campo se está echando a perder la fruta. Si usted se da cuenta, váyase a los contenedores, cómo están llenos.
Aquí lo que necesitamos es que el presidente apoye a los del campo para que no se tire tanta fruta. Porque se supone que hay un paquete, ¿no? El PASIC para evitar que la carestía y la inflación pues se recrudezcan en México. Este año empezamos muy bien, pero la verdad la fruta sí se bajó, pero está bien también para el lado para todos los pobres, ¿no? Por eso no está bien. Oiga, ¿y en cuánto está dando su producto? ¿Cómo lo ve ahorita que bajó? La sandía estaba por decir a 12. Ajá. Ahorita la sandía está a 8, a 10. La papaya ahorita anda sobre de 15 pesos, 12 pesos. Estaba a 23, a 25. Ay, dio un bajón fuerte. Veo. ¿Y la piña y el melón ya por último? La piña y el melón está en 35, en 40, el más grande. Y la piña, pues, a 15 el kilo. Estaba a 20, a 23 el kilo. Órale, 5 pesos, 6, está bien. Bien, jefe. Muy bien, don Ampelio. ¿Dónde se encuentra usted aquí? ¿En qué pasillo? ¿Cuál es el local? J82. Ajá. J82. ¿Cómo se llama el local? ¿O nada más así con J82 lo ubican? J82. Muy bien, pues que Casa tenga... Rodríguez. Ah, ok, Casa Rodríguez. Que tenga feliz año. Gracias, don Ampelio. Que esté muy bien, gracias. Pues ahí están los precios, la verdad es que sí han sorprendido, Cristal. Hemos preguntado frutas y verduras y los precios han bajado. Es buen momento para que ahorita en enero, pues sobre todo la gente que en diciembre se quedó sin despensa, ¿no? Por los gastos, por todo lo que hay, antes de que llegue la cuesta de enero y empiece a ser un poco más marcado, pues ahorita se puede aprovechar, salir, venir aquí a la central de abasto, hay buenos precios y las amas de casa pueden aprovechar para llenar la despensa. Por lo pronto ahorita que hay buenos precios, porque ya sabes que esto sube y baja, sí, claro, y no tiene palabra de honor. Ya veremos el próximo martes con qué te encuentras, pero por el día de hoy entonces es una muy buena oportunidad para ir a realizar nuestras compras. Y qué buena noticia, ¿no? Como algunos de los productos, de los alimentos bajaron sus precios. Aquí ya los compañeros hicieron una lista, ya te imaginarás de cuáles productos quieren que les traigas, así que al ratito te pasamos ahí la nota. Claro que sí, Cristal, sí es buen momento porque hay mucha producción y obviamente por la oferta y la demanda pues los precios están cediendo mucho, entonces es muy favorable este momento para las amas de casa y las familias mexicanas. Muy bien, muchísimas gracias mi querido Atalo. Hasta luego, Cristal, que estés Buenos bien. días, Bye. ya veremos entonces el comparativo la siguiente semana, el siguiente martes de canasta. Y mire, luego de que 15 personas murieron en una volcadura de un camión de pasajeros en la autopista de Compostela, Nayarit, las víctimas fueron veladas en León, Guanajuato. Los cuerpos de las víctimas del accidente de autobús en Compostela, Nayarit, son velados en la ciudad de León. Para tal efecto, se habilitó un espacio contiguo a la parroquia de San Martín de Porres, de la colonia del mismo nombre, lugar donde radicaban la mayoría de las víctimas. Al lugar se dieron cita familiares y amigos para despedirlos. Pues bien feo. O sea, como les dijera, o sea, como se me hace como una pesadilla, algo irreal, algo que no, o sea, que yo no podía creer. De las 15 víctimas mortales, 10 eran integrantes de la familia Belmonte. No la pueden creer que sus tíos están muertos, sus papás, sus mamás. En el autobús viajaban 2 hijos de la señora Teresa, misma que espera la pronta recuperación de sus seres queridos. Mi hija está fracturada de la columna, la van a operar porque no se puede mover. Se fue con mi otro hijo, que también está un poquito menos fracturado, pero también. Esta familia había pasado sus vacaciones de fin de año en Rincón de Guayabitos, lugar al que llegaron el 25 de diciembre. El pasado viernes, ya cuando iban de regreso a casa, una falla en los frenos del autobús ocasionó que volcara y se registrara la tragedia. Para mí, creo que mi tío era como mi padre, pues, más que nada. Yo para él, pues, también su sobrino y todo, y pues, no, imagínate, me siento fatal, más que nada. En cuanto a los lesionados, fueron trasladados de Tepic a la ciudad de León vía aérea y terrestre desde el pasado fin de semana. A la fecha llegaron 37 personas que fueron ingresadas a las clínicas del IMSS y al Hospital General de León.
El sepelio de los fallecidos se realizará al mediodía del martes. Con información de Luis Negrete, Imagen. Y es que, mire, lamentablemente dentro de estas 15 personas que murieron está el chofer del autobús también, a quien las familias de las víctimas culpan de la volcadura. Le decíamos que lamentablemente eran varios los integrantes de una misma familia los que fallecieron ahí, pero bueno, también el chofer y, como le digo, las víctimas están culpándolo porque dicen que, bueno, en un principio se manejó que había sido una falla en los frenos, pero algunos de los lesionados dijeron que pues conducía a exceso de velocidad. Esta versión fue confirmada por la Fiscalía General de Nayarit porque realizaron los peritajes correspondientes y eso fue lo que arrojaron. Mi hermana dice que el chofer iba bien recio, porque ella, haga de cuenta que todos, bueno, me platicó ella que ellos iban dormidos. Y ella no, más que empezó el chofer le empezó a pisar porque iban dos choferes. Le comentó que iban dos choferes, que iba el hijo y el papá. Y se estaban turneando y que le dieron el cargo al hijo y fue cuando... ¿Y le pisó de más? Sí. De este lamentable accidente vamos a otro que sucedió en Veracruz. Un camión cargado con cajas de cereal y un transporte de pasajeros de la línea Autobuses Unidos chocaron, se impactaron. Esto sucedió en un tramo de la carretera Atzalana-Tlapacoyán. El saldo fue de un muerto y 8 personas lesionadas. Ahí vemos las imágenes, vean nada más cómo quedaron las unidades. De acuerdo con las primeras investigaciones, la unidad de pasaje salió del municipio de Martínez de la Torre hacia Jalapa y en una curva perdió el control, el chofer invadió el carril contrario, así que terminó por estrellarse contra el camión de carga. Ahí en el lugar falleció el chofer de la línea de autobuses. Vamos al Estado de México. En Cuautitlán Izcalli hay un ligero alivio, digamos, en la familia de Jorge Claudio, si es que lo podemos decir así, ¿verdad? Porque imagínese los días que han pasado. Claudio, ¿se acuerda usted del tamalero que murió atropellado por Ken Omar? Bueno, la familia dice que ve con buenos ojos que lo hayan recapturado y ahora están esperando que pase muchos años en la cárcel. Pues me da mucha felicidad de que ya lo detuvieron, me sentí muy feliz y vamos a seguir peleando para que se haga más justicia. Un poco de tranquilidad y consuelo vive la familia Claudio López, luego de que fuera detenido Ken de Omar N., quien el pasado 24 de diciembre atropellara a Jorge Claudio, cuando vendía tamales en el municipio de Cuautitlán Izcalli y había quedado inicialmente en libertad. Me da gusto para que sufra un poquito de lo que nosotros estamos sufriendo, porque la verdad no es justo que mis sobrinos que ahora quedaron en la orfandad quede impune. Por cerca de una semana estuvieron exigiendo justicia, pues inicialmente se le había acusado de homicidio culposo y después de marchas y presiones se reclasificó el delito con dolo eventual, por lo que fue detenido. Que no es posible que cuando le preguntaron al fiscal de aquí que qué pasó, que por qué había dejado suelto al asesino, él dijera, es que no vi las cámaras de video, no me dio tiempo. O sea, no, gracias a los policías y al señor que se encarga de estar monitoreando las cámaras, porque él sí cumplía con su trabajo, con su obligación, porque siguió al asesino hasta donde iba. Hoy se sienten más confiados de que se les hará justicia, luego de haber estado en la primera audiencia y se indicó que Ken de Omar seguirá su proceso en reclusión. Hay que seguir luchando para que también no salga antes de la cárcel o así. Hay que seguir luchando para que tengan más años de prisión. Ahora Jereb, de 18 años de edad, y Raciel, de 21 años, piensa seguir honrando la memoria de su padre al continuar con sus estudios en ingeniería en sistemas e ingeniería química, por lo que requerirán apoyo. Pues más que nada sería seguir echándole ganas. Como yo y mi hermano estamos estudiando todavía en la universidad, hay que echarle ganas y seguir en el puesto de los tamales de mi papá. Pero sí me gustaría una beca para poder pagar mis estudios y no estar tan preocupado todavía trabajando o viendo qué días no voy a poder ir a la universidad o así. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco.
Bueno, de este caso, el caso de Claudio, vamos a pasar a las altas hospitalarias por meningitis en Durango, que ya suman 29. Entre ellas está un niño de 8 años que respondió positivamente, por fortuna, al tratamiento. Hugo Almonte de León, el subdirector médico del Hospital General 450, confirmó que el número de casos confirmados se mantiene en 74 mujeres y 3 hombres, además de 29 fallecimientos. La Coordinación de Atención Especial a Víctimas de Meningitis mencionó que en las primeras horas de este año, de 2023, ya se evaluó a 5 personas sospechosas de estar contagiadas para dar un acumulado de 600. Y ahora vámonos a Oaxaca, porque ahí los servicios de salud recibieron la notificación oficial por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos sobre la presencia de rabia en el niño de 7 años que murió el pasado 28 de diciembre. Precisaron que se trata de la variante B3 del virus rábico. Y sobre el estado de salud de Araceli, la hermana de 8 años de este pequeñito, informaron que sigue sedada, tiene ventilación artificial, está en terapia intensiva. Los médicos no reportan mejoría y el pronóstico es grave. Yo le cuento que miles de fieles desfilaron ante el cuerpo de Benedicto XVI en la capilla ardiente instalada en la Basílica de San Pedro, esto en el Vaticano, para despedir al pontífice emérito. Cheque los detalles. Miles de fieles colmaron ayer la Basílica de San Pedro en el Vaticano para despedir al Papa emérito Benedicto XVI, fallecido el sábado a los 95 años. El cuerpo de Joseph Ratzinger yace en un catafalco cubierto por una tela dorada, rodeado por 2 guardias suizos vestidos de gala frente al altar mayor de la Basílica. Entre los primeros que llegaron para dar el último adiós a Benedicto XVI fueron la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de la República, Sergio Mattarella. Las autoridades de Roma calculan que cerca de 30.000 personas desfilarán cada día por la basílica. Una persona veramente muy humilde, Era realmente una persona muy humilde, muy capaz, con muchos conocimientos, que nos enseñó a ir hacia Dios con humildad y confianza. Andare verso Dio con humildad y fiducia. Una cosa emocionante. Fue algo emocionante, impresionante ver a la gente venir a ver al Papa con devoción. Es una emoción indescriptible. Es una emoción indescriptible. Es impactante, es una persona pequeña y frágil y se ha ido a casa. Las puertas de la inmensa basílica volvieron a abrir hoy para que los fieles puedan despedirse. El jueves, el Papa Francisco presidirá las exequias solemnes en la inmensa plaza de San Pedro, una ceremonia que el Vaticano anunció que será sobria. Se trata de la primera vez en la historia que un papa preside el funeral de su predecesor. Y regresamos al continente, nos vamos a Brasil. En su primer día completo como presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva se reunió con jefes de Estado latinoamericanos, lo que refleja el deseo de la región de que el país contribuya más en el escenario internacional. Reuniones de Luis Inácio Lula da Silva con sus nuevos colegas. El flamante presidente de Brasil recibió ayer a varios mandatarios de América Latina tras asumir el poder el domingo para un tercer periodo. Entre los dignatarios estuvo presente el argentino Alberto Fernández. Destacó su afinidad política con Lula y lo invitó a Buenos Aires el 23 y 24 de enero a la cumbre de la CELAC. Personalmente creo que el presidente Lula es un líder regional y que le va a dar un impulso a la América Latina muy importante. Su presencia en Brasil es la vuelta de Brasil a todos los foros internacionales. Fernández destacó el contraste de su relación con el ahora expresidente Jair Bolsonaro, quien durante su mandato se distanció de parte de la comunidad internacional por sus posturas sobre el medio ambiente o los derechos humanos. Porque hemos claramente decidido volver a poner en marcha el vínculo
nós decidimos entre Argentina relançar y o Brasil, vínculo entre o Brasil e a con Argentina. toda la fuerza que siempre ese vínculo debe tener. Com toda a força que sempre Que en los últimos 4 años se hizo más difícil. Lula, que ya gobernó Brasil 2 veces entre 2003 y 2010, prometió el regreso de la primera economía latinoamericana a la escena internacional, especialmente con sus compromisos medioambientales. El líder izquierdista también se reunió durante la jornada con los mandatarios de Bolivia, Luis Arce, de Chile, Gabriel Boric, de Colombia, Gustavo Petro, y con el rey de España, Felipe VI, entre otros que también estuvieron presentes el domingo en la ceremonia de su investidura. Y seguimos en Brasil porque le tenemos imágenes en vivo del funeral y el cortejo fúnebre de Pelé. Esto que está viendo usted son las largas filas en la periferia del Estadio de los Santos. Para que usted se pueda dar una idea, se esperan 300,000 asistentes a los funerales de Pelé. Las filas son de alrededor de 2 kilómetros de distancia. Imagínese usted nada más la espera. Este día podría ser importante porque podría estar presente alrededor de las 9 de la mañana el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El día de ayer iba a estar en el estadio, pero por problemas de agenda ya no pudo asistir. Le mandó unas flores, pero bueno, así lo que se está viviendo en estos momentos en Santos, Brasil, en donde el rey Pelé es despedido. Después, bueno, se llevará a cabo el funeral de la familia y por lo pronto ya Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le pidió a todo el mundo que por qué no en cada país hay un estadio con el nombre de Pelé. Por cierto, no se pierda en Instagram la historia de su nieta, de Stephanie Nascimento, que le dedica a su abuelo. Pero por lo pronto aquí le llevamos las imágenes de la despedida del rey Pelé. Vámonos a Filipinas, donde este artista hace creaciones únicas y las hace con su propia sangre. Ako ay isang blood artist. Ito ang blood ko, 500 ml. Ito yung gagamitin ko dun sa mural painting. Elito Circa quiere cambiar la percepción que la gente tiene de la sangre a través de su arte. El reconocido pintor filipino comenzó a utilizar esta técnica debido a los pocos recursos económicos que tenía. Incluso, al inicio, pintaba con ciruelas y jitomates. Para sus creaciones, a Circa le extraen 500 mililitros de sangre en un centro de salud cada 3 meses. Usa alrededor de 15 mililitros y 5 horas para terminar una pintura. La sangre que le sobra la guarda en una hielera para proyectos futuros. A veces también usa su propio cabello para darle textura a sus cuadros. Napakahalaga sa akin ng mga obra ko. Unang-una, yan nga galing sa akin, no? Blood ko mismo, yung DNA ko nandyan, no? Sus pinturas con sangre son tan personales que no están a la venta, pero son expuestas al público en su galería privada. La más grande es un mural de 122 por 244 centímetros que representa la historia de su natal, Pantabangan. Hoy, Elito Circa tiene un nuevo objetivo. Yung aking gagawin na to na bagong obra, ito yung 100-meter canvas na gagamitan ko ng blood. Isang balak ko dito talaga i-submit ko rin sa World Guinness Record. Para Imagen, Paola Delgado. Gracias. En Chiapas, migrantes se agolparon, así como lo veía usted en estas imágenes, en las oficinas de trámite de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula. ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que quieren? Iniciar una solicitud de asilo aquí en nuestro país. Eran más de 5,000 personas quienes cerraron las calles cercanas en protesta ante la falta de atención y finalmente un empleado salió a decirles que solo atenderían a las familias que tuvieran como integrantes niños.
Y vamos a Jalisco, donde continúan desaparecidos 4 jóvenes. No se sabe absolutamente nada de ellos desde Navidad. La familia, los amigos, por supuesto, estuvieron presentes en esta marcha que realizaron para exigir a las autoridades que intervengan, que los busquen, que los localicen. Familiares y amigos de los 4 jóvenes originarios de Colotlán, Jalisco, desaparecidos desde el pasado 25 de diciembre, en los límites de Zacatecas y Jalisco, marcharon en Guadalajara para exigir su localización. Señor gobernador, le hago el comentario, son 17 personas de la zona norte desaparecidas, que son exclusivamente del municipio de Colotlán. Entonces, ¿qué pasa? Queremos que nos hagan el favor de poner atención a este problema porque es un problema grave. El contingente de personas salió desde la glorieta de las personas desaparecidas hasta el Palacio de Gobierno para exigir la localización de Daniela y Viviana Márquez Pichardo, de 31 y 27 años, Irma Paola Vargas, de 27 años, y José Melesio Gutiérrez, de 38 años. Ya debería de estar en la puerta recibiéndonos. Aquí lo esperamos, somos padres desesperados. Fue el pasado 25 de diciembre cuando Viviana, Daniela, Irma y José fueron a pasear a Jerez, Zacatecas, cuando al regresar en el municipio de Tepetongo desaparecieron. Ese día nada más mandó la ubicación, no me dice nada. Entonces, pues, al momento yo no checo el lugar, ya no le dije con cuidado. Al minuto checo y no me contesta nada. Y ya veo y pues ya está fuera de carretera la ubicación. O sea, nosotros creemos que la ubicación que ella manda es cuando ya estaba pasando el problema. Los familiares señalaron que el gobierno de Zacatecas no los está apoyando, mientras Jalisco sí les ha brindado respaldo. El estado de Zacatecas se ve que está flojo su trabajo, su actuar dentro de esta investigación. José Melesio Gutiérrez, novio de Daniela, es ciudadano estadounidense, por lo que pidieron el apoyo del gobierno de aquel país. El gobierno de Estados Unidos nos haga el favor de presionar, ¿sí?, de manera contundente para que nuestras autoridades del estado de Zacatecas se pongan las pilas y se pongan a trabajar. Ya tuvieron el acercamiento con el FBI y tuvieron el acercamiento con el consulado. No deberían ni siquiera tenerlos que reunir para que nos hagan caso, o sea, para visibilizar este problema. Los familiares pidieron la colaboración de la ciudadanía para que pueda brindarles información, aunque sea de manera anónima. Con información de Carla Méndez, Imagen. ¡Levanten el puño! ¡Apóyennos! Mientras que en el Estado de México, pobladores de Xoyaniquilpan bloquearon la autopista México-Querétaro. Están exigiendo a las autoridades que atiendan el incendio y la contaminación de un manantial de agua de Mexicaltongo. Ahí tenemos las imágenes, vea cómo está en llamas. Este abastece a 4 comunidades y a más de 100 familias. Los inconformes señalaron que el problema viene desde noviembre pasado y el 31 de diciembre apenas empezó a arder. Hasta el momento no les han dado solución, pese a que lo reportaron inmediatamente. Preocupados porque el agua está contaminada, eso es inminente. Tiene sabor y olor a hidrocarburo. ¿A qué? No lo sabemos. Ya nosotros, por nuestra parte, mandamos a analizar el agua en un laboratorio aquí en Jilotepec, pero pues no creo que sea tan confiable. Sin embargo, la tenemos. Y el día 8 de diciembre le mandamos un oficio al señor presidente municipal. La gente se puede intoxicar, incluso hasta morir. Cerramos con la información deportiva porque los brasileños continúan despidiéndose de Pelé, uno de los futbolistas más grandes de la historia, que será enterrado en un mausoleo en Santos, hogar del club, donde hizo historia. Desde ayer miles de personas asistieron a su funeral, algunas hicieron filas durante toda la noche. El cortejo fúnebre dejó el estadio hace unos minutos y comenzó un recorrido por la ciudad de Santos, ciudad portuaria cercana a Sao Paulo. Estamos viendo imágenes en vivo en este momento, donde pasarán por la casa de la madre de Pelé, doña Celeste, y finalmente el féretro será conducido a un cementerio con vista al Estadio Vila Belmiro. Allí, en un mausoleo, en el cementerio más alto del mundo, descansará luego de una ceremonia religiosa reservada para la familia. Y estamos viendo imágenes en vivo desde Santos, Brasil. Por ahí estará pasando el cortejo fúnebre, despidiendo a la leyenda más grande que ha tenido el fútbol brasileño, así como el fútbol mundial, o Rey Pelé.
Y mire, Gerardo Arteaga se vio involucrado en un accidente automovilístico la noche de este domingo en las calles de Guadalajara. El lateral del Genk de Bélgica está pasando las vacaciones en su ciudad natal antes de reportar con su equipo, y tras el accidente en su Audi R8 publicó en Instagram que fue en la noche del sábado, no en la madrugada como se había dicho antes, que su novia era la que iba manejando y no él, y que ninguno de los dos ingirió ninguna bebida alcohólica, así como también se encuentran bien y no chocaron contra ningún otro carro, desmintiendo algunas versiones que lo ponían como que estaba en estado etílico y que había provocado un accidente. No fue así. Afortunadamente el futbolista y su novia se encuentran perfectos de salud. Gracias, Andy. Vamos ahora con la conferencia mañanera, con la matutina de este martes. ¿Qué dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador? Que hay avances, comentó, en la aplicación de la Estrategia Nacional de Seguridad. Reconoció además el trabajo coordinado de los integrantes del Gabinete de Seguridad y la participación de las entidades federativas. Expresar mi satisfacción porque te va avanzando en este asunto tan delicado y al mismo tiempo tan importante, el de garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Estamos trabajando todos los días, es el gabinete que más se reúne de todo el gobierno, es con el que más me reúno diario. Pues ahí está el mensaje del presidente esta mañana en la conferencia del día de hoy. Platicaban algo acerca del accidente. Sí, que es bien frecuente los accidentes entre deportistas y jugadores y personalidades. Se compran un automóvil de superlujo y la máxima, que les alcance no significa que lo sepan manejar. Siempre hay casos, es más, Rowan Atkinson, Mr. Bean, se compró un McLaren carísimo y el mismo día le dio en la torre. Bueno, aunque hay que aclarar que el futbolista dijo que no fue el quien chocó, que fue su novia la que iba manejando, y que al final se encuentran bien, que es lo importante al final. Es que no es lo mismo acelerarle ese que la Brasilia, ese es despacito. Ya nos vamos, muchas gracias por su atención. Mañana miércoles, mitad de semana, los esperamos 5:45 de la mañana.